Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que está presente en la realidad colombiana, la pobreza. Pero no solo desde las cifras, sino desde las ideas que construyen nuestro sistema económico. Según nuestras fuentes, la pobreza en Colombia no se trata de no tener plata, sino del hecho de que es un problema estructural. Para entender esto vamos a abordar dos tipos de pobreza. La pobreza monetaria, la cual se basa en la falta de ingresos para cubrir las necesidades básicas. Y la pobreza multidimensional, la cual es la que mide la falta de salud, educación y una vivienda digna. Esto se relaciona directamente con la falta de oportunidades y la dificultad de las personas de integrarse dignamente en el mercado laboral. También vemos hoy en día en Colombia hay una brecha significativa en donde la gran parte de la riqueza del país se concentra en pocas manos, mientras que las demás personas siguen siendo más dificultosos sus condiciones de vida. Sí, para abordar este tema vamos a enfocarnos en distintos pensamientos económicos, como lo son Adam Smith, David Ricardo, los neoclásicos Keynes y Marx. Comenzamos con el denominado padre de la economía, Adam Smith. ¿Qué pensaba Smith sobre la pobreza? Bueno, para Smith la pobreza era una consecuencia natural, pero hasta cierto punto del funcionamiento del Estado. Para él, cuando las personas buscan mejorar su situación actual, o sea, lo que es ganar más dinero, crear más negocios o generar más ventas, esto hace que se mueva toda la economía y genere más riqueza para la sociedad. O sea, básicamente es cuando alguien crea una empresa para ganar dinero extra o pues acumular capital, pero al mismo tiempo genera empleo, ¿sí? Exactamente, y ahí viene una de sus ideas más famosas que es la mano invisible. ¿Qué consiste en la mano invisible? Es que aunque las personas trabajen para su propio beneficio, el mercado se va a regular solo y esto va a generar un crecimiento económico. Literal es como si hubiera una fuerza así toda invisible coordinándolo todo. Entonces, básicamente, si el mercado se regula solo, ¿por qué todavía hay pobreza? Bueno, Smith entendía que no todas las personas participaban en igualdad de condiciones dentro del mercado, así como hay personas que tienen propiedades, terrenos, capital, empresas, etc. También hay personas que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir, y ahí entra un concepto clave que es el salario real. El salario real no es la cantidad de dinero que tú ganes, sino qué tanto puedes comprar con esa cantidad. O sea, un ejemplo, a ti te suben el sueldo, pero el resto también sube lo que es el arriendo, la comida y el transporte. Entonces realmente no estás siendo más rico, o sea, sigues igual. Sí, claro, obviamente como lo podemos ver hoy en día en Colombia, cuando sube el salario mínimo, pero también suben las otras necesidades básicas y pues es la misma, realmente no rinde mucho, pero pues podemos ver esa falencia en el mercado, ¿no? Totalmente, y eso ahorita se está viendo bastante en Colombia con el tema de la vivienda. Hay muchas familias que ahorita ven que literalmente es re complicado comprarse una casa, mientras que otras ya tienen sus propiedades y pues su riqueza va a seguir aumentando. Por ejemplo, datos recientes del DANE muestran que el precio de la vivienda siguió aumentando durante todo el 2025, especialmente en ciudades principales. Y pues, ¿qué pasa? Esto hace que las personas o los hogares dependan muchísimo más del arriendo, porque alrededor del 40% de los hogares colombianos viven en arriendo. Ok, o sea que mientras unos tienen capital y muchísimas más propiedades, hay otros. Exacto, Sofía, o sea, literalmente él defendía la propiedad privada como un pilar fundamental. Y la principal función del Estado era proteger al capital y sus leyes de propiedad. Entonces, desde su visión era garantizar que los individuos posean y gestionen esos recursos para tener sus propiedades, y ahí ya viene lo que es la mano invisible, literalmente que es organizando, o sea, que el mercado se organizara solo. Pero él no solo hablaba de la economía, sino que también escribió un libro que era de la teoría de los sentimientos morales, donde analizaba el comportamiento humano. Que era la teoría de los sentimientos morales. ¿No nos vamos un poco del tema o tiene algo que ver con la pobreza? Tiene que ver bastante con la pobreza, porque él decía que el pobre sentía admiración hacia el rico y él lo relacionaba con poder. Entonces decía como no,
yo siento admiración por esta persona, entonces voy a trabajar más duro para llegar a ser como esa persona. O sea que ahí, bueno, explica la relación del Estado y esas garantías que generan. Entonces, es como actualmente los influencers o gente que las demás personas de escasos recursos admiran y desean ser como ellos, ¿no? Exactamente, o sea, como te dijiste, influencers mostrando sus lujos, eh, empresarios siendo admirados o personas mostrando su éxito y pues literalmente como que catalogándolos dependiendo a su poder. Pues, ok, entonces tiene sentido que Smith pensara en una visión mucho más armoniosa de las clases sociales y de como una admiración, pero también existiría la envidia, ¿no? Pues sí, pero ese sentimiento los motivaría a trabajar mucho más duro por su propiedad privada y ahí es donde entra el Estado garantizando la seguridad de esas propiedades privadas, como ya antes dicho. Ok, de acuerdo, muchas gracias por tu participación. Bueno, y ahora vamos con David Ricardo y acá cambia bastante la cosa porque Ricardo tenía una visión más dura de lo que significa la economía. Entonces, Johan, mucho gusto, qué placer Mucho gusto, tenerte acá. gracias. De pronto me podrías comentar más acerca de cómo decía, cuáles eran las posturas de Ricardo. Claro que sí, venimos a hablar de Adam Smith, que él básicamente hablaba más del crecimiento y del funcionamiento natural del mercado. David Ricardo se enfoca más como en quién se queda con la riqueza que se produce en un país. O sea, para Ricardo no importa cuánto crezca la economía, sino que es más importante de cómo es que se distribuye esta riqueza entre las clases sociales. Exactamente, de hecho hay un concepto muy clave de David Ricardo que él habla es de la distribución del ingreso, ¿no? Que dice que imaginémonos la economía como una torta. Entonces, ¿cuáles grupos o personas que ayudan a la producción de esta riqueza se quedan con el pedazo más grande? Ok, y podría decirte quiénes son los que participan como en esta repartición de la torta. Sí, ok. En estos grupos existen los tres, que son los más grandes, que es los trabajadores que reciben en base a su salario, los capitalistas que pues reciben una ganancia por la inversión de su capital y los terratenientes que reciben una renta en base a prestar sus tierras. Ok, o sea, para Ricardo no era una visión como tan pacífica de cómo lo veía Smith. Claro que no, de hecho Ricardo decía que era un conflicto permanente entre clases sociales, ¿no? Ya que si una clase ganaba más, por ende la otra va a ganar menos y siempre va a estar como su pelea. Ok, podríamos decir esto como un ejemplo, pues pongamos de ejemplo una empresa, que una empresa tiene sus altas ganancias y pues entre estas ganancias toca pues ver cuánto se reparte entre el dueño de la empresa, que supongo que son los que ganan más, los trabajadores, el gerente, algo así más o menos es una idea de lo que nos quiere dar a conocer Ricardo. Sí, de hecho Ricardo veía literalmente a los trabajadores como un obstáculo para la ganancia de la riqueza. De hecho, la visión que él decía que él tenía era que sus salarios tenían que mantener limitados para poder crecer en capital. Uy, pero esto suena un poco fuerte, pero, o sea, ¿cómo en ese sentido de que el trabajador es un obstáculo? Pues según lo que nosotros tenemos entendido, pues el trabajador es el que ayuda a generar esas ganancias. O sea, no sé en qué contexto Ricardo lo puede decir como un obstáculo. Bueno, entendamos que para el capitalista, uno de los obstáculos o su costo mayor en la generación de su riqueza son los salarios, ¿verdad? Entonces Ricardo tenía como un pensamiento de que los salarios tendrían que tender a su nivel de subsistencia. ¿Qué quiere decir? Que si para un trabajador poder vivir y poder rendir y al día siguiente seguir viniendo a trabajar, recibía lo justo para mantenerse vivo. ¿Qué quiere decir? Que si usted está vivo con un pan duro y un vaso de agua, ese era su salario en subsistencia para Ricardo. En resumidas cuentas, lo suficiente para que usted no se muera, para que usted tenga dónde dormir y para que usted tenga con qué vestir. Más nada. De hecho, él veía como negativo el que se genere un mayor ingreso a los trabajadores, ya que pues la visión de él nos decía que si ganaban más,
tendían a tener una mejor calidad de vida, se reproducían más y después había una competencia entre trabajadores, lo cual presionaba aún más los salarios abajo. Ok, entonces según la visión de Ricardo, es bueno que el salario esté justo en lo mínimo, o sea, que la gente solamente pueda comer, recibir transporte, pagar sus facturas, o sea, lo mínimo que puedan tener es lo mejor para la economía. Para la funcione. economía y para los capitalistas. De hecho, hay un conflicto de intereses muy grande porque los trabajadores única y exclusivamente buscan una mejor calidad de vida y un ingreso mayor, y los capitalistas simplemente se rigen a tener unas mayores ganancias. Ok, es súper interesante el punto de vista pues, que nos das a conocer hoy. De pronto, para contextualizar más esto, podemos ponerlo en el tema aquí en Colombia. De pronto hay algún ejemplo o datos que se puedan dar de Colombia hoy en día aplicando esa lógica de Ricardo. Claro que sí, de hecho hay un estudio acá en el DANE que mide que en el 2025 el 10% de la población más rica gastó un 15.6 veces más que la mitad de la población más pobre en Colombia. De hecho, ese estudio mide cada año y nos habla de que en el 2013 ese mismo estudio, esos mismos porcentajes del 10% de la población más rica gastó un 13.3% más que la mitad más pobre. Eso quiere decir que a medida de los años ha habido una desigualdad aún más en la distribución de riqueza. O sea, podríamos concluir con que esa brecha creció desde como los años 2013 hasta hoy en día. ¿Los ricos pueden consumir más? Claro, y de hecho existe una medición, un coeficiente de Gini que nos habla como más como de esa desigualdad que está pasando, que nos habla de que que nos hablan que numéricamente el resultado, si da 0 es un país más igualitario, y si da 1 es un país con mucha más desigualdad, y de hecho en el 2025 en Colombia ese porcentaje o ese resultado lo tenemos en 0,5, que nos evidencia que claramente en Colombia, y según la visión de Ricardo, hay una distribución de riquezas muy desigual. Ok, súper clara tu explicación. Muchas gracias, Johan, por compartir hoy tu punto de vista acerca de Ricardo. Esto es un ejemplo para podernos contextualizar sobre cómo está funcionando esta teoría hoy en Colombia y dar una visión como más clara de los hechos. Entonces, muchas gracias por compartir tu tiempo hoy. No, muchas gracias a ti, Hernán, y un placer estar compartiendo estos escenarios contigo. A continuación seguimos con los neoclásicos, quienes dijeron que el mercado se maneja por sí solo. Exactamente, Sofía. Como lo dijiste, el mercado para los neoclásicos se maneja solo. Para ellos, el mercado se regulaba solo si el Estado dejaba de intervenir de una gran forma. El mercado tenía un mayor progreso si el Estado intervenía de manera nula, lo que lleva a que la oferta y la demanda de empleo sea estable y que ninguna persona esté sin empleo. Entonces ahí aplicaría la frase de polémica, el pobre es pobre porque quiere. Más o menos, ya que para los neoclásicos la frase el pobre es porque quiere, ellos lo ven más que todo de una manera individual, ¿sí? Para ellos, si usted es pobre, es porque usted o no estudió, o no se capacitó, o no es productivo, o también hay otra que es cuando usted no es competitivo, ¿sí? Es más que todo eso. Y la parte de los salarios, ¿cómo es? La parte de los salarios ya es una parte más como el tema de que si tú como trabajador comienzas a producir de una manera buena o más que buena, el empresario te va a comenzar a pagar de la misma forma. Entre tú más produzcas, es entre más te sube el salario. Así lo vean los neoclásicos. Entonces el desempleo, ¿qué pasa con eso? Pues el desempleo para ellos existe si hay una variable en el salario o como tal en el trabajador, ¿sí? Si el trabajador le deja de como interesar el trabajo que hace o no le parece lo que le están pagando, ¿sí? Es más que todo por parte de los mismos trabajadores. Ok, entonces se podría decir básicamente que para ellos hay un pleno empleo. Sí, pues es un concepto que ellos utilizan. El pleno empleo es cuando usted deja que el mercado funcione solo
siempre va a haber empleo, ¿sí? O sea, todas las personas o la mayoría va a estar empleada, ¿sí? Es como tal eso lo que dice el pleno empleo y lo que piensan los neoclásicos sobre eso. Entonces, ¿una empresa siempre va a poder contratar trabajadores? Pues para los neoclásicos, ellos crean en una ley que se llama la Ley de Rendimientos Decrecientes. ¿Qué es esto? Con un ejemplo, estás en una cocina pequeña, hay 4 personas y te producen una cantidad de comida, ¿sí? Entonces, al tú meter una persona de más, los cocineros comienzan a chocar entre sí y comienza a haber un rendimiento decreciente. Hay una productividad y tú metes a una persona de más y no te va a generar el mismo beneficio que te generaban anteriormente, ¿sí? Comienza a bajar el beneficio que te dan. Eso es la ley de rendimiento decreciente como tal. O sea que para ellos sí hay un punto máximo donde tú puedes llegar a contratar empleados. Ah, de acuerdo, o sea que por eso el mercado se regula por sí solo. Sí, exactamente. A continuación vamos con Keynes, quien dijo que dejar que el mercado se regule por sí mismo puede resultar muy mal. Eso es correcto, Sofía. Para Keynes, dejar todo al mercado pues no soluciona problemas como lo son el desempleo o crisis económicas del país. Más que todo, Keynes decía que el Estado tenía que jugar un papel muy importante y pues meter mano en el mercado. Entonces, para Keynes, realmente los trabajadores no trabajan porque no quieren. No exactamente. De hecho, hay gente ahorita en Colombia muy especializada, también con muchos años de estudio, que por las condiciones del mercado, pues están desempleados, no logran conseguir empleo. Y aquí es donde se toca un tema muy importante que llama Keynes la propensión marginal al ahorro, que es una parte del salario que, pues, que uno no destina al consumo, sino que esta parte lo que hace es que se ahorra. Y pues esto hace que haya una crisis, que no haya como suficiente inversión y pues que haya más desempleo. Ah, ok, esa definición puede ir básicamente en el hecho de que si yo me gano 1.000.000, puedo ahorrar una parte para invertir o usarla en el futuro. Exactamente. Keynes decía pues que al no, esa parte que se destina al ahorro no se consume en los bienes y servicios, eso que puede crear una crisis económica, lo que hace que, por ejemplo, las ventas bajen, y esto pues logre que haya más desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras unos logren invertir, otros sobreviven o no invierten, ahorran una pequeña parte. ¿Es así? Eso es correcto. Keynes decía que una forma de minimizar como este golpe a la economía, pues de esa parte que no se devuelve al mercado, era fomentando a la inversión, que más gente invirtiera y pues esa plata seguía en movimiento y podía generar más desarrollo de empleos y mejores condiciones. Pero las inversiones de quiénes o cómo. Esto sería más que todo inversiones por partes de las empresas, y aquí es donde juega el papel muy importante el Estado. Esto puede ser mediante la infraestructura, por ejemplo en Colombia, que fomente más empleos para los jóvenes y mejores condiciones de vida. A eso se refería con esos tipos de inversiones. No, dale, ya te entiendo. O sea, el rol del gobierno básicamente sería como salvar el mercado. Sí, más que todo también decía que los trabajadores también necesitaba que ellos pudieran negociar sus salarios, ya que al negociar sus salarios, pues ellos podrían tener, digamos, como más poder adquisitivo, que esta plata además que ellos pudieran tener, la pudieran consumir en bienes y servicios y así que la economía pudiera crecer. Al final, pues las empresas necesitarían producir más, vender más y esto puede generar que haya más empleo y mejores condiciones de vida para las personas. De acuerdo, o sea que la visión de Keynes era un poco más como buscar un equilibrio, pero con la regulación del gobierno. Exactamente, Sofía. Primero que todo, pues que el gobierno juegue ese rol importante en la inversión y pues que también fomente lo que es como temas del empleo y que la gente pueda mejorar sus condiciones y tener sus mejores salarios. Vale, muchas gracias. Claro que sí, Sofía, con mucho gusto. Bueno, y acabamos con una de las críticas más fuertes al capitalismo. Vamos a hablar del señor Karl Marx. ¿Qué postura tendría Marx frente a estos hechos sociales?
Bueno, realmente Marx decía que el rico no salía de la noche a la mañana, sino que realmente se hacía a través de la clase trabajadora, o sea, el proletariado, donde esas personas, o sea, muchos millones de personas trabajamos como tú, yo y los demás que nos estén viendo, así como trabajan, hacen rico a esas personas empresarias, al capitalista como tal. Ok, suena interesante y acá también he escuchado una parte de Marx y un concepto que es muy clave, que es la plusvalía. ¿Me podrías definir mejor este concepto? ¿Cómo funciona? Claro, Marx hablaba de la plusvalía a través de que, por ejemplo, una persona trabajaba 4 horas y realmente lo que tenía que trabajar son 8, pero la mitad del salario que tenía se la ganaba el capitalista y realmente solamente ganaba 4 horas, o sea, ganaba mucho menos de lo que esa persona realmente le metía al trabajo. O sea, según esta teoría, nos dice que el trabajador gana mucho menos de lo que realmente produce. Claro, y ahí es donde sale la teoría del valor trabajo, donde Marx nos hablaba de que el tiempo de trabajo producido ante un objeto, si se puede decir así, por ejemplo, un celular, una camisa, valía mucho más de lo que se podía decir. Por ejemplo, si un sofá valía 5 horas de trabajo, en este caso, y un celular valía 15, pues el celular vale más por el tiempo invertido que se le metió ese trabajador a ese objeto. Ok, súper interesante. Y supongo que aquí es donde empieza la lucha de clases que mencionaba Marx. Claro, la lucha de clases se divide en dos partes. Realmente se habla del proletariado como tal y la burguesía. La burguesía nos habla de las personas empresarias que buscan cómo ganar mejor, pero el proletariado viene de los trabajadores, donde buscan mejores condiciones de vida, mejores salarios. Entonces, esa lucha de clases se divide entre dos partes. Ok, y podemos ver que esto también anda mucho en Colombia hoy. ¿Cómo la ves? Claro, sí, se nota muchísimo por el tema de el desempleo que hay en ese momento, los bajos salarios que hay. Y se puede decir que Colombia es uno de los países con menos porcentajes de empleados. Y bueno, Gisela, cuéntame cómo podemos ver esto hoy en día en Colombia. Bueno, eso se puede medir a través de la informalidad laboral, los bajos salarios, donde pues realmente el rico sigue acumulando riqueza mientras que las personas, o sea, el proletariado sigue trabajando para ello. Ok, y basado, me acuerdo de una parte que dices acerca del desempleo y de la informalidad laboral. Me acuerdo de una cita de Marx que decía sobre el ejército industrial de reserva, que es la gente desempleada que tiende siempre los salarios a la baja, porque siempre va a haber alguien dispuesto a trabajar por menos dinero. Es como si yo te dijera, no, pues si usted no acepta el empleo, pues hay 10 personas más atrás esperando para trabajar. Entonces, ¿qué me puedes comentar como acerca de esto? Bueno, Marx decía que realmente el capitalista tenía el poder sobre el proletariado y de ahí viene la teoría del fetichismo y donde el ser humano se miraba como una mercancía, como tal, lo que él quería decir de que no se miraba como un ser humano, sino como un objeto más dependiendo de qué producía, qué podía vender, como que un objeto más ahí del sistema económico capitalista. Uy, qué fuerte lo que comentas de fetichismo como mercancía, es un punto muy interesante. O sea, Marx nos quiere decir que una persona se mide únicamente por su productividad, por lo que produce. Claro, Marx decía que el pobre no nacía de una consecuencia natural, sino que realmente nacía de ese sistema capitalista, donde tienen que haber muchos pobres para que haya riqueza y pues que la riqueza se acumule entre todos los burgueses, o sea, solamente en unas solas manos. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido. Hoy no queremos dar una única respuesta, sino dar a entender que la pobreza puede ser vista desde distintas perspectivas. Así es, por un lado con Adam Smith vimos cómo el mercado y la propiedad privada se presentan como motores de riqueza, aunque este sistema genera una mano invisible que no siempre va a repartir las oportunidades de forma igual. También escuchamos a David Ricardo, quien nos recordó que la economía es un conflicto constante entre cómo se reparte la torta económica, y nos advirtió que los intereses de quienes poseen el capital y los intereses de quienes poseen el trabajo chocan siempre entre sí. Y tampoco podemos olvidar la crítica de Karl Marx ante la pobreza, que él dice que que no es un accidente, sino que nace del sistema de plusvalía y del que la riqueza esté en pocas manos y que el trabajador solo se considere por su productividad. Sin embargo, también los neoclásicos tienen una visión de individualismo dependiendo de su proceso y que su productividad tiene que estar al margen de un mercado que es libre y que se regula solo.
Finalmente llegamos a Keynes, el cual nos dice que el mercado no se autorregula solo y que siempre debe haber un Estado que actúe como bombero en momentos de crisis o recesión, incentivando a la economía y a la inversión. Como ven, la pobreza no es algo simplemente monetario, sino que se basa en tocar la educación, la vivienda y la dignidad. Esto nos hace preguntarnos, ¿la solución es el mercado, la intervención del Estado o el sistema requiere realmente una reestructuración? Y también cuestionarnos este tipo de problemáticas es muy importante, ya que hacen parte de nuestra realidad. Y ahorita les pregunto a ustedes, ¿con qué postura se quedan más? Y recuerden que los leemos en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like para nuevos videos y nos vemos pronto.